Muy buenas y bienvenidos al Desván del Norte. Yo soy Adrián, vuestro podcaster del misterio, y como cada fin de semana, cada viernes, pues hablaremos de diferentes temas relacionados con lo extraño, relatos increíbles, sucesos paranormales y un tema que me interesa muchísimo, las extrañas desapariciones y los asesinos seriales. Temas muy complejos. Pero solamente deciros que podréis encontrarme en plataformas como Anchor, Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Y por supuesto, en mi canal favorito en YouTube. Sin más preámbulos, hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Un tema que os va a encantar y que seguro que habéis oído hablar de él. Es nada más y ni nada menos que Jack the Ripper o Jack el Destripador. Un asesino en serie que en 1888 aterrorizó las calles de Londres. ¿Pero quién era este personaje, Jack el Destripador, o como se hacía llamar? El que aterrorizó estas calles y en el cual fue el primer asesino mediático de la historia. Se le atribuye hasta 5 asesinatos, pero de los cuales se sospecha que fueron hasta 11. Todas eran prostitutas y siempre hacía el mismo modus operandi: muerte por matanza y posterior mutilación. La policía de Scotland Yard todavía conserva muchísimos archivos y por supuesto muchas diversas representaciones cinematográficas que por supuesto han alimentado el mito de Jack. La historia comienza el 7 de agosto y el 10 de septiembre de 1888, donde este asesino aterrorizó el barrio de Whitechapel, en el East End de Londres, cuando ya había matado 5 prostitutas, mutilado sus cuerpos de manera inusual, y el cual los investigadores creían que este asesino era único, ya que conocía profundamente lo que era la anatomía humana. Por supuesto, se sospechaba de altos burgueses o figuras destacadas de la época, o con un nivel bastante, cultural, con ciertos estudios. Pero realmente nunca fue capturado y hoy sigue siendo uno de los criminales más infames del mundo, del cual se recuerda hoy en día. ¿Pero qué sospechas tenían de Jack el Destripador? Vamos a dar unas ciertas teorías sobre su identidad, que entre ellas la verdadera identidad de este asesino está dentro de cientos de tesis, de las cuales eran muy poco creíbles, ya que involucraban nombres tan importantes como por ejemplo el poeta Oscar Wilde o el escritor Lewis Carroll. También un miembro de la familia real, Albert Victor de Sajonia, Coburgo y Gotha, o por ejemplo Joseph Barnet, Francis Tumbley y Walter Sickle. Pero ahora vamos a ir al 2014, donde se supone que podríamos tener lo que es ciertas pruebas donde podrían hablar realmente de quién era este asesino en serie, ya que Russell Edward, autor e investigador privado, presentó una tesis que probaría la verdadera identidad de este asesino, de Jack el Destripador. Según lo relatado en su libro, de hecho, fue posible lo que era rastrear a este asesino analizando los resultados de ADN obtenidos de un chal que era perteneciente a una de las víctimas, Catherine Eddowes. Edward, luego de afirmar que el verdadero nombre de Jack era Aaron Kosminski, una inmigrante polaca que trabajaba en el casco histórico como peluquera. El hombre parece haber manifestado fuertes tendencias a homicidas y un odio injustificado hacia las mujeres. De hecho, fue encerrado en un manicomio donde murió al gangrenársele una pierna. Sin embargo, la tesis de Edward ha sido bastante criticada y nunca ha sido confirmada oficialmente. Por lo tanto, hasta la fecha, el misterio permanece sin resolver. Luego hablaré un poco más adelante sobre este tema, ya que hace muy poco la BBC sacó un documental donde habla que están casi seguros de que podría haber sido este peluquero polaco el cual podría ser Jack el Destripador. Pero vamos a seguir con el tema.
Hoy en día todavía se puede visitar estas calles donde este asesino pues cometió sus crímenes. Desde 15 euros puede ir con un guía y recorrer estos callejones oscuros, donde las víctimas pues eran atraídas y asesinadas. También hay un museo a este Jack el Destripador, donde es simplemente como un culto, ¿no? De fascinación hacia la historia de este asesino. Pero hablemos del primer asesinato que ocurrió en el vecindario de Whitechapel. Dando unos pasos atrás en el tiempo, nos encontramos en Londres en 1888, con sus pubs, edificios de ladrillo rojo, carruajes caminando en la espesa niebla y hombres pues peleando en los rincones más oscuros de las calles, ¿no? Este es el escenario en el que Jack the Ripper operó por sus atroces crímenes. Nuestro recorrido tras las huellas del asesino comienza en el East End de Londres, en el distrito de Whitechapel, y más precisamente en Park Row, donde se encontró la primera víctima el 31 de agosto de 1888, Mary Ann Nichols, una prostituta de 44 años. Su cuerpo fue torturado, horriblemente mutilado y abandonado en la calle. Con la autopsia constató que el asesino era zurdo. Seguimos con los siguientes asesinatos. Nuestro inquietante recorrido continúa en el distrito de Whitechapel, pero ahora estamos en el número 29 de Hanbury Street. Ahí es donde los encuentran el 8 de septiembre de 1888, el cuerpo de la segunda víctima oficial del destripador, Anne Chapman. También en este caso el cuerpo de la mujer era casi irreconocible. Su garganta desgarrada y su cabeza estaba casi completamente cortada del torso. Un brutal asesinato. El último asesinato en el barrio fue el de Catherine Edwards, que se encuentra en la Plaza Mitre, aunque nunca se ha determinado. Se cree que esto ha sido la segunda víctima en un día del destripador, porque durante el primer asesinato fue molestado por un transeúnte. Durante el recorrido, una parada obligatoria es en el pub de White Hart, de acuerdo a lo que leemos en las placas temáticas escenográficas que decoran el interior de esta calle. De hecho, uno de los principales sospechosos de los atroces crímenes tenía aquí su negocio, George Chapman. Old Spitfield Market y Ten Bell Pub, Spitfield Neighborhood, la última víctima. Ahora nos trasladamos a Spitfield, cerca de la estación de Liverpool Street y Brick Lane. El área se extiende a ambos lados de Commercial Street y alberga el histórico Old Spitalfields Market. Allí fue encontrada la última víctima, Mary Jane Kelly. Esto fue el más atroz de los asesinatos realizado por el asesino. Lo que quedaba del cuerpo fue encontrado el 8 de noviembre de 1888. La mujer estaba completamente irreconocible. La identidad del asesino nunca fue revelada y todavía constituye uno de los casos más complejos para Scotland Yard. Hubo sospechosos, pero nadie fue arrestado. Otro destino que no debe perderse es el de Ten Bells Pub, que se encuentra justo enfrente de Old Spitalfields Market. Aquí algunas víctimas solían detenerse para tomar una copa y tal vez el asesino también se sentó con ellas. Si alguna vez vas a Londres, en tu último recorrido no te puedes perder el Museo de las Mazmorras. Es el último recorrido donde en el interior de este museo se producen escenas de crímenes atroces de la historia de Londres, también mediante el uso de actores, que es lo más solicitado, los de Jack el Destripador. De todas maneras, si te encantan estas historietas, puedes contratar un tour donde te hacen y te explican todo sobre Jack. Es algo bastante interesante que os recomiendo que pudierais ver en Londres. Este asesino fue realmente un sádico, ya que torturaba de una manera sutil y a la vez brutal a sus víctimas. Las descuartizaba y hacía todo tipo de fechorías con ellas. Pero ¿de dónde viene este nombre, Jack the Ripper o Jack el Destripador? Viene de unas cartas muy famosas que el mismo asesino envió a Scotland Yard. Este aspecto del caso, que ha generado bastante interés, de estas cartas enviadas del asesino a la policía y a los periódicos.
La más famosa de estas cartas fue titulada Querido Jefe y está firmada por Jack el Destripador, dando así al asesino el apodo legendario por el que se le conoce aún en la actualidad. Aunque sea verdad o no, son muy altas las probabilidades de que esta carta realmente no haya sido escrita por tal asesino, sino por algún periodista para generar más interés en el caso. Objetivamente, pues claramente lo alcanzó. La existencia de esta carta desató el envío de cientos de cartas similares que estuvieron cerca de sabotear por completo las investigaciones policiales. Pero hay una carta que realmente puede ser la de Jack el Destripador, ya que es una carta muy macabra. Esta carta, recibida para Scotland Yard y acompañada de medio riñón humano, y con el anónimo remitente que encabezaba el escrito de Desde el infierno, y aseguraba que estaba pensando también en enviar el cuchillo con el que se lo había sacado. Más adelante, el documento original se perdió de estos archivos de la policía, lo cual es bastante interesante, ya que esta carta podría ser la auténtica de este asesino, ya que era diferente a todas las demás en cuanto a escritura y en cuanto a la forma de expresarse. Aunque la policía recibió muchísimas, cientos de cartas, esta tenía una ortografía que mostraba a una persona formada pero perturbada, y encima con un riñón que lo acompañaba. Al final el documento, por supuesto, se perdió con los años y resulta que podría ser de una de sus víctimas este riñón. Pero ¿cuál era el modus operandi de este asesino? Cazaba a las prostitutas en bares, como era normal, y eran de la clase más baja de lo más baja de la ciudad. Por supuesto, cuando cerraban el bar era cuando él operaba para asesinarlas. Pero aparte de asesinarlas, lo que obtenía era un daño gratuito al cadáver, ya que su modus operandi comenzaba de la siguiente manera. Después de matarlas, le cortaba de un lado a otro la garganta a sus víctimas con una simple cuchillada, para acto seguido abrir también a cuchilladas su cavidad abdominal. En la mayor parte de los casos pasaba entonces a extirpar sus órganos, en algunos de ellos. Además aprovechó para llevarse un riñón, por ejemplo, a modo de macabro souvenir. Como todos los asesinos en serie, siempre se llevan un recuerdo para ellos, para mantener esa vivacidad o esa adrenalina que necesitan. Ante tales matanzas, la descripción forense de los cadáveres todavía puede turbar al hombre más templado. Las vísceras se hallaron en diversas partes, el útero y los riñones bajo la cabeza, el otro pecho junto al pie derecho, el hígado junto a los pies, los intestinos junto a su costado derecho, el corazón faltaba del saco pericárdico. Totalmente era una masacre lo que hacía este asesino con sus víctimas. Era como si sintiera un odio atroz hacia las mujeres, algo que le hacía volverse loco. Pero ¿por qué fue difícil o imposible no encontrar a este asesino? Pues fueron muchos de los factores que jugaron en contra de Scotland Yard para resolver este caso del Destripador con éxito. Entre los no menos importantes están los errores del propio cuerpo de policía, la división entre sus mandos, la tardanza en reaccionar o el desconocimiento de la zona fueron algunos de ellos. Y el único presunto avistamiento del criminal solo ha servido para arrojar más pavor sobre su modo de matar. Compensa recordarlo. En la noche del 8 de septiembre de 1888, una mujer se encontró con Annie Chapman, acompañada de un extranjero de piel morena y mediana estatura, ataviado con una capa oscura y una gorra como la de Sherlock Holmes. El encuentro se había producido recién pasadas las 5:30 de la madrugada. Pues bien, a las 6:10, cuando el médico G.B. Phillips acudió a levantar el cadáver, el destripador ya había matado a Chapman, como sus otras víctimas. Ella tampoco pudo ni resistirse ni gritar. Otras hipótesis también apuntaban contra estos crímenes sobre personas de la aristocracia, ya que Whitechapel era un lugar de residencia de numerosos judíos y solamente esto podría ser obra de algún perverso aristócrata, el cual quería solamente cumplir sus deseos de matanza por tener tal poder. Hubo incluso hasta
sesiones espiritistas para saber quién era tal asesino. Pero la teoría más creíble, o se supuso, era que el asesino tenía que ser un médico o como mínimo un carnicero, es decir, alguien con conocimientos de anatomía, o por lo menos de despiece. Pero incluso las posibles pistas multiplicaban lo que era la confusión. Por ejemplo, la inscripción en tiza junto al delantal ensangrentado de Catherine Edwards, en la que se culpaba a los hebreos. Los judíos son los hombres que no serán culpados por nada. El texto fue borrado enseguida para evitar ataques antisemitas. O una de las piezas mayores de la riperología, la carta con remite desde el infierno, de la cual he hablado antes, donde se acompañaba pues un trozo de riñón que recibió la policía de Scotland Yard, y la que no parecía pues una invención de lo que era la misma prensa. Pero muy pocos han sido los que han conseguido un perfil perfecto o un perfil muy cerca de este asesino, de la personalidad del destripador, que era uno de los pioneros en la elaboración de perfiles criminales, llamado Dr. Bond, cuyo dictamen pues ha merecido un aplauso en general, y el cual pues el asesino debía de haber sido un hombre físicamente fuerte y de gran frialdad y audacia. En su aspecto exterior debe ser un hombre tranquilo, de apariencia inofensiva y probablemente de mediana edad, y vestido de modo cuidadoso y respetable. Hay otro rasgo que Bond nos señaló: el asesino tenía un conocimiento minucioso de Whitechapel y sus ínfimas calles. El perfil del doctor ha recibido alabanzas hasta hoy, pero se sigue sin contestar a la pregunta básica: ¿quién? Se le ha puesto un sinfín de posibles culpables, desde Aaron Kosminski, a quien no ayudó ser judío polaco. Se le ha supuesto tan deteriorado mentalmente que, de haber sido el autor de los crímenes, hubiera sido incapaz de guardárselo. Francis Tumblety, también investigado en uno de los personajes excéntricos que rodean el caso, un médico extraño dado a flirtear con la delincuencia y aparentemente poseedor de una colección de órganos humanos. La prensa, por su parte, también no dejaría de privilegiar con su acción o atención a un cierto Dr. Cream, también envenenador de amantes, que al parecer habría hecho una confesión incompleta, eso sí, en su agonía: soy Jack. El estamento médico siempre ha tenido relevancia en el ámbito de la sospecha en torno al destripador, y más aún si, como en el caso de Sir William W. Gould, hablamos de quien era el médico de la reina Victoria, lo que aporta pues un morbo añadido. Algo semejante le pasaría también al señor John Williams, ginecólogo de la princesa Beatriz, y acusado de asesinar a las prostitutas en un vano intento de investigar las causas de la infertilidad femenina. La pista aristocrática continuaría pues con todo un príncipe, Alberto Víctor, duque de Clarence, nieto de la reina Victoria, hijo del crapuloso Eduardo VII y segundo en la línea de ascenso al trono. Desde sus primeras incriminaciones hace ya más de medio siglo, se supone que Alberto Víctor, solo o en compañía de un supuesto amante, habría como mínimo conspirado para erradicar a quienes supieran de un presunto hijo ilegítimo suyo. Quien juzgue esta historia complicada puede ahondar en la de Alexander Perachenko, quien, según cierto manuscrito perdido de Rasputín, y en su calidad de agente de la policía secreta zarista, la Oradna, habría cometido pues los crímenes para manchar la reputación de Scotland Yard. ¿No es inverosímil que Rasputín nada menos tuviera algo que ver con las muertes de Whitechapel? ¿Será que la verosimilitud no ha sido nunca el fuerte de la riperología? Pero al final, ¿cuál fue la conclusión de todo esto? Pues los tratadistas más benevolentes afirman que las muertes de 1888 sirvieron nada más y nada menos que para tomarse en serio la situación de los suburbios, en verdad mortales como los de Whitechapel. La insalubridad de esa zona de peste llegaría, en efecto, a sede parlamentaria. Para entonces, sin embargo, la fiebre asesina del destripador ya se había convertido, como dice uno de los grandes historiadores de la ciudad, en un aspecto perdurable del mito de Londres, Jack the Ripper. Fue el primer criminal de una gran metrópoli, y la atmósfera misérrima de aquel en febril contribuyó a que las calles y casas del barrio se identificaran con los mismos crímenes, hasta casi el punto de compartir la culpa.
como si el espíritu o la atmósfera de la ciudad hubiera tenido un papel en las muertes. Al final, el verdadero hito del caso de Jack el Destripador es que todos los crímenes sin resolver terminan por remitir al suyo. Quizás por redimir ese interés del morbo, no hace tanto que una encuesta Jack the Ripper fue elegido como el peor británico de la historia. Es un consuelo para sobrellevar la triste verdad que todavía en tiempos del asesino afirmó uno de los presbostes de Scotland Yard. Nadie sabe nada, ni sabrá nada en 1000 años, sobre la historia verdadera del Destripador. Pero ahora os quiero hablar de las últimas noticias que he tenido sobre este caso de Jack el Destripador, donde a través de un documental que podéis ver, se llama Jack el Destripador, caso abierto, que es de la cadena británica, la cual pues ha tratado y ha analizado menorizadamente a todos los rastros y pistas sobre este asesino en serie. Y ha revelado muchísimos datos, mucha información respecto a este asesino, datos informáticos, y de los cuales pues han podido crear lo que son patrones delictivos y tratar de entender pues muchísimas conductas, aparte de la de Jack el Destripador, para poder encargarse de un perfil determinado. Pero el primer resultado que obtuvieron fue realmente bastante sorprendente, ¿no? Aquí en el documental, donde históricamente son 5 los asesinos canónicos que se le atribuyen a este asesino, Jack el Destripador. Pero el sistema había descubierto a una nueva víctima, que en realidad sería la de primera de todas. Se trataría de Martha Tambran, quien habría sido asesinada el 6 de agosto de 1888 y cuyas heridas y el comportamiento del asesino encajarían lo que era perfectamente con el resto de muertes que se cobró. A partir de ahí ya trazaron lo que era una serie de perfiles con las personas señaladas por la policía de Scotland Yard y como posibles candidatos a ser Jack el Destripador. Los resultados se fueron acotando hasta obtener un nombre. El análisis de ADN de un chal de una de las víctimas terminó por ser la prueba definitiva que confirmaría quién era el asesino, del cual hemos hablado antes. Aaron Kominski, un barbero polaco que en el momento de los asesinatos tenía 23 años y que fue internado en un psiquiátrico en 1891. Este chal polémico y manchado de sangre apareció ADN de Kominski, y así señalando como el verdadero Jack el Destripador. Esta teoría, que fue puesta en la mesa en 2019 por Gary Lohane y David Miller, investigadores de la Universidad Inglesa de John Moores y de Leeds Ness, respectivamente, y cuyo estudio fue publicado en el Journal of Forensic Science. Kominski llegó a ser acusado por Scotland Yard, aunque nunca tuvieron una prueba refutable contra él sobre su culpabilidad. Kominski fue arrestado en 1890 después de que un testigo le reconociera como el acompañante de una de las víctimas, Catherine Edwards, quien solo unas horas después apareció asesinada. Dicho testigo aseguró que sin duda se trataba de él, pero que en un segundo careo se retractó. O sea, se asustó y dijo que no era él, asegurando que se había equivocado y que no se trataba de él, por lo cual las investigaciones se detuvieron en seco. Tras hacerlo, su familia pues le hizo ingresar en un centro psiquiátrico, donde ya fallecería en 1920. Pero ¿por qué hay dudas al respecto de que este hombre fue Jack the Ripper? Aunque la prenda encaja cronológicamente por esta fecha, los críticos de esta teoría aseguran que no existe ninguna prueba de que este documento, de que el chal no perteneció a él en realidad, o a una de las víctimas, afirmando que la sangre pudo ser pues colocada de manera intencionada para señalar al barbero polaco como supuesto asesino, y así el propio asesino, el auténtico, librarse de tal culpabilidad, ya que siendo un judío polaco, pues el antisemitismo iba en aumento en esa época. Pero como siempre, las dudas siguen sobre la mesa. Es muy interesante de cómo de la realidad, ¿no?, de un asesino en serie pudo salir un héroe ficticio, que era el detective Sherlock Holmes. Es bastante interesante, ya que le dio vida, ¿no?, a este mundo de las historietas que hoy en día conocemos, de las historias escritas, de la cual pues podemos nutrirnos y disfrutar a la vez leyéndolas. Pero este asesino en serie, la verdad que era bastante
interesante, ¿no? De cómo era su modus operandi, de tal vez pudo tener un trauma, ya sea o no desde pequeño, ya que en esa época, la época de Londres, donde la niebla esa de la industrialización cubría toda esa antigua Londres, pues la pobreza, el malestar, la prostitución, la gente que odiaba a los judíos, en fin, son muchas cosas que este barrio de Whitechapel tenía, ¿no? Lo bueno es que, sabiendo de pistas de que este asesino en serie, lo curioso era que se sabía muy bien las calles, porque cuando asesinaba le daba tiempo a escaparse y además sin dejar rastro, lo cual es interesante si nos ponemos a pensar. Un asesino que se conocía muy bien las calles de la A a la Z, donde podía cometer esos terribles asesinatos, donde descuartizaba a sus víctimas y hacía auténticas atrocidades macabras con ellas. ¿Cómo le podía dar tiempo a hacer todas esas cosas en un par de horas? Es bastante curioso. También de cómo este asesino podría estar relacionado con la realeza y siendo también una persona culta que podría estar relacionada con la medicina, siendo un médico, por ejemplo. Son muchas teorías, muchas cosas que podrían encartar o que podrían simplemente concluir en muchísimos aspectos, pero es un caso muy complejo, el cual también la policía no pudo hacer nada o no pudo hacer mucho en cuanto a su mala actuación. Nos quedamos con la incertidumbre de quién o quién será Jack the Ripper. Hay una buena película que os quiero recomendar que se llama Desde el Infierno, que actúa Johnny Depp y es muy buena. Además que está muy bien relatada en la forma que cuenta la historia. En cuanto a mi opinión personal, si os digo la verdad, es bastante difícil de cómo un asesino serial en esa época, ¿no?, pueda ser pues identificado, más en un suburbio que lo único que hay es pobreza, vicios, alcohol, criminales y mucha gentuza que en esa época pues se juntaba en esta zona. ¿Qué opino? Pues que este asesino, como el anterior que os comenté, Robert Hansen, aprovechó las circunstancias de que podría conocer el área perfectamente, el área de Whitechapel, que tendría como perfil una persona que odia a las mujeres o que simplemente no las soporta y que toda esa rabia la descarga en ellas. Seguramente tendría algún trauma o algo parecido, y que además tenía, digámoslo de una manera sutil, destreza en cuanto a cortar, ¿no?, a despedazar y hacer barbaridades con los cuerpos de estas prostitutas. Podría ser un médico, sería lo más evidente, ¿no? También un carnicero, como se ha dicho, quizás alguien que sepa o haya estudiado anatomía, pero también está la otra certeza de ese judío polaco, ¿no?, del barrio, que era peluquero, pero que a la vez también tenía trastornos de enfermedad, quizás esquizofrénico, sociópata, que al final fue internado en un psiquiátrico. Los asesinos seriales también están en esa clasificación, ¿no?, de esquizofrénico, sociópatas, como ya hablé anteriormente de si un asesino nace o se hace, ya que están los sociópatas, los psicópatas, todo engloba que podría ser también, ¿no?, porque quizás de algún tipo de trauma que tuvo ese barbero, pues simplemente aprovechó esa zona oscura, esa zona que la policía no patrullaba demasiado, no le daba mucha importancia, las prostitutas tampoco eran algo que la sociedad estuviera muy bien visto, y muchos factores que ayudaron a que este criminal pues no fuera atrapado.
fuera y se escapara en cualquier momento. Cómo era la facilidad, ¿no? Y cómo asesinaba, ¿no? De qué manera lo hacía, que le daba tiempo a hacer toda esa atrocidad. Pero en fin, es algo que yo pienso que tendría que ser alguien experto, con un tipo cierto de cultura, siendo una persona que no diera miedo, ¿no? Que al revés, sino que diera más bien confianza, pero que a la hora de la verdad se transformara en el monstruo que era y arremetiera contra sus víctimas de una forma pues sutil y luego brutal, ¿no? Descuartizándolas y haciéndolo de manera horrible. No quiero poner imágenes de las víctimas porque aquí en YouTube podrían pues simplemente pues vetarme porque son bastante horribles, pero la podéis encontrar en Wikipedia, donde una de las víctimas es encontrada en la cama y es totalmente, brutalmente descuartizada. O sea, no tiene nombre lo que ha hecho o hizo este hombre, este Jack the Ripper. Pero como siempre me despido dando tu opinión, déjalo en los comentarios. Y solo decir que podéis encontrarme en plataformas como Anchor, Spotify, Amazon Music y por supuesto en YouTube. También tengo Instagram, TikTok por si queréis echarle un vistazo. Y me despido, como decía en Expediente X, la verdad está ahí fuera. Nos vemos el próximo fin de semana. Chao.